Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy quiero compartirles un tema muy interesante, un poco controvertido, pero muy especial e importante en estos momentos de nuestras vidas. Y es el despertar espiritual, o también como muchos lo llaman, el despertar de conciencia. Desde mi experiencia personal, quiero contarles de una manera breve para no hacerles aburrir, que mi despertar espiritual, despertar de conciencia o como ustedes lo quieran llamar, se dio en el 2012, gracias a una enfermedad que me hizo despertar de una manera, podría decir, un poco brusca, pero que gracias a ese error humano que se cometió conmigo desde el lado de la medicina en ese entonces, esto me llevó a tener una dificultad en mi salud que me costó bastante curarme de ella, yendo y viniendo al médico, a descontaminarme de una medicina que me habían aplicado por error y que me causó grandes problemas de salud, y que en ese entonces me dejó como algunas heridas abiertas, las cuales me vi en la necesidad de ir a terapias con el psiquiatra, el psicólogo, ir a exámenes neurológicos, mantenerme con algunos medicamentos, entre otras cosas. Desde ahí empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien en mi vida, y una tristeza muy grande me envolvía y me llevaba a pensar muchas cosas. Entré en depresión, quise hacer cosas que iban en contra de mi propia vida. Era tanto el desorden que me había causado que sentía mucho miedo, desespero, entraba en ataques de pánico, sentía dolores en el pecho que nunca había llegado a sentir. Sentía vacíos en mi vida. Era un vacío como dentro de mi alma, dentro de mi corazón, como si algo me lo hubieran quitado o robado de alguna manera dentro de mí. Y al sentir esto y darme cuenta que antes todo era normal para mi vida, algo me hizo cuestionarme del por qué y sobre todo para qué me estaban pasando estas cosas. Pregunté a Dios tantas veces, que una tarde de esas estaba al lado de mi mamá en la cocina, y mientras ella preparaba la medicina empecé a escuchar dentro de mí cómo podía curarme. Yo me eché a reír y me dije, ¿será que ya estoy volviéndome loco o estoy alucinando? Pero confié y estuve muy seguro de quién era el que me estaba hablando. No lo cuestioné más. Y sí, amigos, sentí que era Dios hablándome dentro de mí. No crean que estaba loco por esas medicinas que estaba tomando, aunque no les niego que lo llegué a pensar. Pero no era eso. Al contrario, estaba más cuerdo, porque el cuestionarme y sentir las sensaciones tan diferentes que sentía en esos momentos de mi vida, me empezaron a llegar respuestas a mis preguntas. Y empecé a descubrir y escuchar que estaba pasando por un proceso del cual tenía que vivir para así poder entender a otros y ayudar a sanar. Y obviamente estaba sanándome a mí mismo de algo que había dentro de mí, ya sea por alguna razón de mi vida pasada o de esta misma vida. Empecé a sentirlo y era como si alguien me lo estuviera contando con imágenes y voces dentro de mi cabeza. Dejé que eso fluyera y sentí como si algo, como si una chispa se encendiera dentro de mi ser y me dijera, tienes que sanar, porque sanador que no ha sanado no puede sanar. Y sí, eso sí que lo tengo muy claro hoy en día, pues estas palabras fueron algo que luego, dentro de muchos años más adelante, descubriría que estaba escrito en un libro muy importante llamado Un Curso de Milagros. Ahí fue cuando entendí que para entender al otro tenía que sentirme y ponerme en los zapatos de él, porque no es lo mismo simplemente decir que hoy yo soy un terapeuta sanador y que quizás puedo ayudar y guiar al otro a sanarse, y que sería muy difícil no saber cómo se siente la otra persona para poder entender su proceso y ayudarlo a encontrar la respuesta, ¿no creen? Después de ese momento y esa bella experiencia que aún recuerdo con un sentimiento muy extraño, pero bonito, pasaron muchas cosas y Dios me fue enviando las personas y abriendo los caminos indicados para descubrir y conocer los ángeles, que luego se me empezaron a manifestar de una manera muy hermosa, a veces un poco fuerte, pero a veces también muy sutil y delicada. Y así fui encaminándome por este nuevo despertar espiritual.
fui abriéndome en el despertar de conciencia. Conocí el Reiki, conocí los ángeles, la terapia de Tameana, las terapias holísticas en general. Tenía angelofonías, es decir, sueños con ángeles. Soñaba con el Maestro Jesús. Conocí lugares muy espirituales, pero también muy disfrazados de luz, que eran muy oscuros. Iba a terapias holísticas y así me fui abriendo a otros mundos, podría decirlo. Y desde ese entonces descubrí que ese fue, para mi vida personal, mi despertar espiritual. Entendí que tenía tal vez, no sé, mis ojos puestos en otras cosas y que era el momento de despertar. Ahí fue donde me di cuenta también, desde mi experiencia personal, que lo que estaba viviendo era como si estuviera naciendo de nuevo a la vida, después de quién sabe cuántos años dormido. Y bueno, historias tengo para contarles, y aquí me quedaría. Pero lo que sí les quiero decir, amigos, es que de lo que vengo a hablarles hoy es del despertar espiritual o despertar de conciencia, o como le quieras llamar, para que tú también aprendas y te des cuenta si estás entrando o pasando por esta etapa de tu alma, o si ya pasaste, o si aún estás esperando abrir esa puerta de tu vida para poder despertar. Y creo que ya diste el primer paso, porque si has llegado hasta este punto de mi historia es porque algo resonó en ti y te cautivó, pues tu alma se sintió identificada y se quiso quedar. Así que hoy quiero mostrarte cuáles son como esos pilares, esas claves, esos síntomas, esas señales del despertar espiritual, para que así puedas identificarte, ¿por qué no?, con alguna de ellas, de alguna manera, y puedas tú también entender y salir de esa burbuja donde estás, quitarte esos caparazones de tu cuerpo y destaparte esos oídos y esos ojos para poder ver, sentir y escuchar más allá de esta realidad. Recuerda que este mundo lo que necesita son más amigos de la luz. Para continuar entonces, quiero aprovechar el momento para darles un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos escriben y nos comparten sus comentarios y sus experiencias en cada uno de nuestros videos. Hoy nuestros saludos van para Lila González, Cristian Díaz de Ávila, Sayonara desde Chile, María de Jesús Bardales y Joseph Asworth Estrada. A ustedes y a todos los que nos demuestran su gran apoyo y cariño, gracias, 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 y que el universo los siga llenando de muchas bendiciones. Durante lo largo de este video, hoy quiero hacer algo bien especial, y es que voy a regalar 5 consultas virtuales entre las personas que me dejen sus comentarios de cómo ha sido su despertar espiritual. Pero junto a este comentario me deben dejar un corazón verde, así como este que ven por aquí, un corazón verde, y las palabras claves que escucharán cuando suene esta campanita. Así me daré cuenta de que desean participar, y para el próximo mes, en uno de los videos que publiquemos, estaré dando a conocer estos bendecidos ganadores. También quiero aprovechar el momento para recomendarte y tengas como opción suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues aquí encontrarás videos que pueden ayudarte a tu crecimiento espiritual. Recuerda también activar la campanita de notificaciones, compartir nuestro contenido y darle un me gusta. Recuerden que cada vez que lo hacen, esto nos pone muy felices y nos motiva a seguir creando contenido para todos ustedes. Además, que cuando compartes, estás ayudando a que otros también aprendan, se llenen de más magia y más conocimiento. No siendo más entonces, sean todos bienvenidos. El despertar espiritual, esa frase que tanto nos llama la atención, que nos cautiva, que nos genera misticismo y curiosidad. Esa palabra no es solo un nombre, eso se trata de un proceso que va más allá de lo físico, lo mental, lo metafísico, de lo filosófico y tal vez lo intelectual. Es un proceso que se puede manifestar de diferentes formas,
Tengamos presente que a todos no nos pasa igual. Esto depende del proceso de vida que cada uno de nosotros estemos viviendo en este momento en que se nos manifiesten estos llamados para despertar. Y depende también del proceso de despertar que tenemos que vivir. Puede ser de diferentes formas, como una enfermedad, como les conté anteriormente, que fue la forma como a mí se me presentó. Puede ser también por medio de un acontecimiento o evento que te mueva, que te pellizque, te haga romper el paradigma o relación contigo mismo para poder avanzar y empezar a caminar nuevamente desde el amor. Créeme que al inicio no es fácil, requiere de un verdadero esfuerzo, pues quitarse las vendas de los ojos o las capas que nos cobijan no es fácil, pero sí que vale la pena. Cuando esto se te presente, no hay por qué tener miedo, siempre vamos a estar guiados por una energía superior, llámese ángeles, guías espirituales o maestros, entre muchos más que existen. Nunca vamos a estar solos en este proceso. El despertar espiritual es precisamente eso, despertar. ¿A dónde? A una nueva realidad. Es aprender a estar más presente, consciente de que estás vivo y así poder sentir continuamente el transcurrir de tu vida. Es como entrar en una nueva etapa de reaprender. Es como que hoy estás en la escuela y luego necesitas pasar al colegio. Te graduaste de una etapa, pero ahora te dicen que puedes pasar a la otra. Según teorías ya estudiadas, se ha encontrado que hay 4 niveles de conciencia y eso se dice que esa conciencia se guarda en el alma tras cada encarnación. Por eso se dice también que es una conciencia eterna, o sea, sin principio ni fin. Y esto es algo que está contenida en el alma espiritual que dirige esa energía siempre hacia la luz del Ser Supremo que es Dios. Esas 4 etapas son el sueño, la vigilia, la autoconciencia y la conciencia. Por décadas el ser humano ha permanecido profundamente dormido y dentro de las 2 primeras etapas mencionadas, el ser humano ha estado siendo alimentado por cosas superficiales, banales, llenas de pena, llenas de confusión y sufrimiento, de culpa y un famoso sistema de creencias que nos han inculcado desde el primer momento que empezamos a respirar y que nos han frenado muchísimo en nuestro progreso, a tal punto de tener miedo por Dios y sentirnos superior al otro. El despertar espiritual se trata de vivir aquí y el ahora, basado en el conocimiento y el autodescubrimiento del yo interno que todos llevamos dentro, pero que está dormido y no lo conocemos lastimosamente muy bien, pues nadie nos lo ha presentado. Este despertar de conciencia no es solo una moda o un concepto que se pueda entender y buscar en un diccionario y ya no. Es más bien un viaje experimental hacia la esencia de tu propio ser que te permite descubrir quién y qué eres realmente. Si alguna vez te has preguntado cómo despertar tu conciencia, debes empezar por tener buena actitud ante los cambios que sufrirás de ahora en adelante. Y es esa confrontación frente al sistema de creencias creados por alguien o creados por tu mente y que te ha impedido avanzar y ver el ser tan maravilloso que realmente eres, que está ahí adentro, pero que está dormido. Ten claro que despertar se está convirtiendo en dejar de sobrevivir para empezar realmente a vivir. Una de las técnicas más recomendadas para poderte elevar en conciencia y espiritualidad es la meditación. El poder observarte y conocerte interiormente. Esa es la clave del proceso del despertar espiritual. Tú mismo has escuchado que en Oriente los tibetanos son reconocidos como estos grandes meditadores y que incluso el Maestro Jesús practicaba la meditación. Díganme si la meditación no es algo maravilloso y te hace sentir diferente y en otro estado de conciencia, que puede incluso ser capaz de hacerte viajar. Y no estoy precisamente diciendo que tengas que tomarte algo fuerte para lograr ese estado, no. Porque si eres consciente de la meditación que estás haciendo y si eres constante, lograrás así cosas maravillosas. Tu glándula pineal se irá ampliando a tal punto de poder ver, sentir y escuchar cosas, ver con los ojos de tu alma,
Por eso el dicho de que los ojos son el espejo del alma. Poder escuchar dentro de ti esos mensajes que te empieza a decir tu yo superior, tus ángeles, tus maestros, empiezas a activar muchas cosas en tu vida. Te ayudará a tener mejor perspectiva de la vida, a tener una mejor relación contigo mismo y muchos más regalos que vienen ahí guardados. Un paso muy importante, como les venía diciendo, es aceptar la realidad de las cosas tal y como te las presentan, teniendo eso sí, una actitud muy positiva. Recuerda que como es adentro, es afuera. Y según lo que tú vivas, ese mundo que está aquí adentro se mostrará o reflejará en tu exterior. Y eso mismo será lo que tú vivirás. Eso es ser consciente también. Eso ayudará a elevar y despertar tu conciencia. Así que despertar tu conciencia te ayudará a verle el lado positivo a la vida. Y te preguntarás, ¿cuáles son esos síntomas para darte cuenta de que estás despertando espiritualmente? Como les comentaba en mi pequeña historia de vida que me pasó en el 2012, en este momento tuve síntomas físicos, psicológicos y espirituales. Y estos serán como esa clave para darte cuenta si ya estás en ese proceso. No quiere decir que tienes que vivir esos 3 síntomas para tener un despertar espiritual, no estoy diciendo eso, pero sí son la clave. Recuerda que para todos no es igual, pero de algo sí puedes estar seguro o segura, y es que sí son algunos de los síntomas más comunes. Entre los síntomas físicos del despertar espiritual están, por ejemplo, los dolores y malestares que se pueden sentir en la columna baja, la espalda, en el cuello y los hombros, y muchos dolores de cabeza. Son síntomas que están mostrándote que debes elevar esa conciencia, y desde la Kundalini se empieza a subir esa energía y pasa por estos chakras relacionados con estos órganos para mostrarte cambios que debes hacer, ir reacomodando y activando puntos energéticos en tu vida. Y si quieres profundizar más sobre los chakras, cómo saber si están bloqueados y cómo desbloquearlos, te invito a ver un video más profundo que te señalo por aquí arriba. Otro síntoma común es que te empiezas a sentir desorientado, como que de momento estás ahí parado y no sabes dónde estás, y como que te sientes desubicado o perdido. Esto se da porque esta energía del alma se desorienta y se desubica del cuerpo. En el sueño, por ejemplo, aparecen patrones que no son muy comunes en tu rutina de sueño, como por ejemplo que empiezas a despertar muy seguido a la madrugada a la misma hora, como si alguien te despertara. Y es una muestra de la liberación mental que estás teniendo como persona racional. En este caso puedes dedicar un tiempo a meditar o a ser consciente de qué sientes, hacerte preguntas y de seguro encontrar respuestas en tu sueño. Puedes empezar a tener angelofonías, como les decía antes, que es soñar con ángeles y maestros ascendidos o guías espirituales que te dan mensajes y señales, que luego en tu vida diaria las empiezas a ver en las calles o escuchar de alguien más. Y hablando de liberación mental, están por ejemplo los síntomas psicológicos, donde se hacen énfasis en la mente. Llegan sentimientos de soledad, de tristeza, de vacíos y dolores en el pecho, como esos sustos que le dan a uno de momento pero que no sabes por qué razón los tienes, como corazonadas que llamamos a veces, pero quedan ahí con una sensación extraña. Episodios cortos de depresión, soledad y pérdida de interés y entusiasmo por las cosas, hasta por la vida misma. Y esto se debe a una necesidad de reencontrarte contigo mismo, a que te des tu cara a cara y te empieces a cuestionarte y te abras a recibir respuestas. Tu yo soy te está diciendo: ¡hey! Aquí estoy, y no precisamente afuera, sino dentro de ti, escúchame. Y ese escúchame que te lo dice a gritos va enlazado a otros síntomas llamados los síntomas espirituales. Empiezas a recordar las situaciones del pasado y tu ser interior te está haciendo un llamado a liberarte de karmas y problemas del pasado,
que te están afectando y metiendo lentamente en un estado de letargo y que no te dejan avanzar. Por eso te sientes estancado o estancada. Pero si conectas esos vacíos en tu pecho que vienen desde los síntomas físicos y sientes tristeza o agonía o ganas de llorar, verás que esto ya se vuelve algo como un síntoma psicológico, y aquí deberás de entender que es un llamado a actuar al cambio y liberarte de algo que está ahí guardado desde siempre. Tal vez no sea de esa encarnación, de esta encarnación, pero sí de alguna situación del pasado en esta vida o en una vida pasada. Y aquí, por ejemplo, estarían unidos esos 3 síntomas que te están llamando a ese despertar espiritual. Recordemos entonces que basado en estos síntomas de que estás despertando espiritualmente, empiezan a haber cambios y comienzan a pasar muchas cosas distintas en tu vida. Es como que una llamada se enciende en tu corazón y empieza a cobrar sentido muchas cosas en tu vida. Empiezas a despertar un amor por todo y por todos. Te vuelves más consciente, compasivo y cuidadoso por todo lo que es vida. Sientes una empatía indescriptible contigo mismo y las personas que te rodean. Las cosas materiales ya no tienen tanta importancia para ti. Es como si perdieras el gusto por ellas y que, aunque sabes que ahí están y las necesitas, ya no eres tan afanado por tenerlas. Ya no te desvives por ellas, porque pasan a un segundo plano, porque te interesas más por ti mismo y por las cosas que le aporten a tu alma. Hay momentos en que sientes que ya no encajas en algún lugar, ya sea tu familia, tus amigos, incluso tu trabajo, un lugar específico, pero algo te empieza a incomodar y quieres salir corriendo de ahí. Y al contrario, disfrutas más de estar a solas, quieres estar a solas contigo mismo, lejos del bullicio y de esos locos ruidos externos. Empiezas a tomar tú mismo las riendas de tu vida. Sientes que ya no quieres más manipulaciones y apegos pendejos, ya sea relacionados con la familia, los amigos, el trabajo, el medio social como la televisión, las redes sociales, y te das cuenta de que ejercen un papel de manipulación muy sutil en tu vida. Pero entonces despiertas y no quieres hacer parte de ellos de una forma tan activa como la estás haciendo. Ahí es cuando nace el desapego y por ende ya no hay sufrimiento y no te importa el qué dirán. Cambias tus hábitos y de momento empiezas a interesarte por la lectura. ¡Wow! Sentir los libros entre tus manos, leer y poner a volar tu mente. Te interesas por temas espirituales que alimentan tu alma y todo tu ser. La música que te relaja y te deja en un estado de placer. Y en cambio, pierdes el interés por el chisme, en estar viendo el otro cómo vive en las redes sociales y las revistas de farándula que antes te hacían querer ser como él o como ella. Hay un interés creciente por encontrar tu propósito de vida en la tierra. Investigas, te cuestionas, cuidas tu alma, te das cuenta que estás hecho no solo de átomos que forman tu cuerpo, sino que descubres que dentro de ti hay una energía más fuerte y por eso lo alimentas bien. Cuando has aprendido y recordado que vivir en el drama y desde el miedo y sentirse siempre la víctima no te ayuda en nada, y ¡plas!, despiertas y ahí es cuando decides vivir en el amor. Recuerda que despertar es un proceso de transformación interior en el que empiezas a tomar conciencia de ti mismo. Despertar es abrir los ojos, quitarte esa venda que te han mantenido cegado a la realidad que siempre ha estado ahí. Despertar es dejar de ser esclavo de tu mente parlante, del mundo egocéntrico, y empiezas a escuchar los mensajes de tu alma para convertirte en el dueño de tu propia vida. Despertar es volver a tu esencia, es el regalo de volver a casa y descubrir realmente quién eres y de qué eres capaz de ser. Despertar es un proceso de un camino personal y continuo de evolución hacia tu propio yo soy, y que solo lo puedes hacer tú, nadie más lo hará por ti. Este es un proceso individual. Despertar es un proceso de soltar,
de desaprender y pasar a un proceso de confiar en la vida para que puedas expresarse a través de ti. Despertar es ver las cosas con los ojos de tu alma, sin afectar y dañar al otro, pero respetando a quien no ha podido despertar, entendiendo que el otro está en su proceso, como una oruga que toma su tiempo para salir del caparazón y poder convertirse en mariposa para poder volar. Despertar es salir de la mentira que te han creado a través de un sistema de creencias inculcado por otros y que no te ha dejado ver, sentir y escuchar a través de tu alma. Despertar es vivir el presente, aquí y ahora, salir de la ilusión y el pesar del pasado y la ansiedad de un futuro. Despertar es reconocer que la vida no sucede por ti, sino que sucede para ti, para que crezcas, aprendas, te fortalezcas, alimentes tu alma, evoluciones y descubras quién eres en verdad. Despertar es descubrir y entender de que la vida es una obra de teatro, donde hoy tú puedes ser o el director de esa obra, el actor principal o el actor secundario, o la víctima. Pero que si eres la víctima, entiendas que no puedes quedarte por toda tu vida siendo la víctima. No, es para que aprendas de esa víctima y entiendas que puedes tener una experiencia para crecer y evolucionar y ser bueno y creador de una nueva obra de teatro en tu vida. Despertar es ser tú mismo con autenticidad, ser quien quieres ser sin dejarte poner etiquetas influenciado por la sociedad, tu familia o tu sistema de creencias. Despertar es dejar de vivir en el miedo y en cambio confiar en tu poder creador que Dios te ha dado, solo por ser hijo de Dios que te guía y te protege. Despertar no siempre es un camino lleno de rosas, pero tampoco tiene por qué serlo lleno de espinas. Pero sobre todo, despertar es entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Basado en todo esto, mis queridos amigos, para terminar, quiero que te cuestiones qué estás haciendo hoy en tu vida para mirar hacia dentro de tu interior. Analízate, toma conciencia de todo lo que hay dentro de ti y hacia dónde te ha llevado tu vida misma hasta ahora. Por un momento del día cierra tus ojos y sé receptivo, cuidadoso, escucha tu yo interior, mira con los ojos de tu alma y mira a dónde has llegado hasta ahora. Y sé receptivo a este despertar espiritual y permite que Él te tome. Espero te haya gustado este video y te hayas quedado hasta el final y te animes a participar de nuestro concurso. Si te ha gustado, recuerda regalarnos un me gusta, compartir nuestro contenido y si así lo quieres, suscribirte a nuestro canal. Recuerda compartirlo para que otros también aprendan, se llenen de más magia y más conocimiento. Este mundo lo que necesita son más amigos de la luz. Déjame tus comentarios y cuéntame qué otras cosas has sentido en tu despertar espiritual. Cuéntanos qué piensas al respecto o compártenos tu bella experiencia. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros también a entender y salir de la burbuja donde están y quitarse esos caparazones y destaparse los oídos y los ojos. Y por qué no, ver, poder sentir y escuchar más allá de esta realidad. Gracias por conectar con nosotros. Deseo tengas un maravilloso día lleno de mucha luz, de mucha paz, pero sobre todo de mucho amor. Y recuerda que el sol siga brillando en tu interior. Gracias, gracias, gracias.